Bueno, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Estamos en el tema, la ley del Espíritu. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la ley es ¿qué? Buena. Pero escúcheme bien. Anteriormente Pablo había dicho, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. Y dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Pero está diciendo aquí Pablo, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Bueno, prácticamente fue dada para nosotros los colombianos. Amén. Y dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Elohim bendito, a quien me ha sido encomendada. Bueno, vamos a ver qué es lo que Pablo está dando a entender. Sabemos que los pastores, nuestros hermanos protestantes, dicen que la ley pasó de moda, que no hay que guardarla, que no hay que ya regirse por la ley, y ahora estamos en la gracia. Entonces vamos a recoger todos esos conceptos y los vamos a ordenar y vamos a sacar una conclusión sana, equilibrada, de lo que realmente Shaul está queriendo decir. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bahar mikol yamin, venatan lanu et Torah, Torah emet, behaye olam, natan betojeno. Baruch atah Adonai noten hatorah. Diga conmigo, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torah de la verdad. Bendito eres tú por Yeshua, nuestro Mesías. Amén. En la palabra encontramos varios tipos de leyes. Por eso hay que tener cuidado cuando interpretamos mal a Shaul. Mire, escúcheme bien. Los judíos interpretaron mal a Yeshua, ¿sí? Lo interpretaron mal. Y los cristianos interpretaron mal a Shaul. Entonces, ambos, tanto el judío como el cristianismo, tienen una mala interpretación y una mala aplicación de lo que es la ley. Ahora, ustedes saben que la ley quiere decir Torah, y Torah quiere decir instrucción. ¿Por qué es importante la instrucción? Para preservar el orden. Por eso está diciendo Shaul que las leyes son buenas, porque las leyes son para los que las infringen, para mantener el orden moral, social y espiritual de una nación. Dice, fue dada para los homosexuales, para los homicidas, para los fratricidas. ¿Cuál era el propósito de la ley? Corregir, instruir y restringir al hombre. Ahora, ¿cuál fue el fracaso de la ley escrita? El fracaso fue que no pudo internamente corregir al hombre porque tenía una naturaleza pecaminosa heredada del primer Adán. Entonces se necesitaba que la misma ley se encarnara dentro del hombre y lo cambiara de afuera, de adentro para afuera. Entonces, por eso el Padre, al darse cuenta que al mandar mandamientos, y lo que hizo con algo bueno que mandó fue aumentar más la maldición por la desobediencia del hombre, por la baja naturaleza, entonces se ideó un plan, mandar su espíritu y colocar dentro del corazón del hombre una nueva naturaleza y así poder guardar y cumplir los mandamientos. En la palabra encontramos varios tipos de leyes. Vamos a ver si ustedes me están escuchando todos. Por lo menos existen mínimo como unas 6 tipos de leyes, pero voy a hablarles de más leyes. Encontramos, por ejemplo, podemos estudiar lo que dice la palabra. Hasta donde yo conozco, tenemos la ley oral,
tenemos la ley de Hashem, tenemos la ley de Moisés, tenemos la ley de los miembros, la ley de la mente, la ley de los ancianos, que es lo que se llama halajá, y tradiciones rabínicas, la ley del espíritu, la ley de los hombres, la ley de la naturaleza, la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley del Kadán, que son los mandamientos que Yahweh le dio a Adán en el paraíso, en el Gan Edén. Por eso yo digo que la Torah sigue siendo eterna. ¿Por qué sigue siendo la Torah eterna? Porque aún el hombre, cuando no había pecado, en el Edén, él tenía que guardar mandamientos. O sea, en ninguna manera el Señor te va a inhibir. El Señor nunca te va a decir no tienes que guardar nada. De una o de otra manera, la ley también es una manera en que el Señor prueba nuestra naturaleza espiritual. Nosotros a través de la ley somos probados. Por eso Yahshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Yahweh tenía que ponerle al hombre mandamientos para poder probar su estado espiritual. La ley de la naturaleza, la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley de Noé, las leyes de Abraham. Por eso Yahshua dijo, si vosotros fuerais hijos de Abraham, los mandamientos de Abraham haríais. Entonces Abraham guardaba mandamientos. Ahora, los mandamientos que guardaba nuestro padre Abraham Avino no eran mandamientos escritos en el Sinaí, sino mandamientos orales. Y escúcheme muy bien, entre esos mandamientos orales que se recibieron por tradición está el diezmo. Está el diezmo. ¿Me están escuchando? Recibí un email de un hermano que me decía, Rabino, hay un grupo mesiánico que dice que ya no hay templo, que ya no hay sacerdote, que ya no hay levita y ya no hay que diezmar porque el diezmo era para sostener el levita y el sacerdote. Entonces, ojo con lo que estoy hablando. Abraham diezmaba, Jacob diezmó y todavía no había venido la Torah. Entonces, ¿por qué ellos hicieron eso? Porque ellos oralmente, por revelación y tradición oral, sabían que aquí había una Kavaná, había un secreto, había una bendición, había una forma en poder ser bendecido y ser recíproco con Hashem, el diezmo, lo que se llama el maser, las primicias, las ofrendas. Entonces el diezmo fue revelado oralmente a nuestros padres y posteriormente cuando vino la ley en el Sinaí, en las leyes mosaicas, el diezmo y las primicias quedaron establecidas. Ahora Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ahí está, diga conmigo, la ley del Espíritu. Entonces, ¿cuántas leyes tenemos? Tenemos un montón de leyes. Faltó la ley del pecado, la ley de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas leyes hay ahí en ese verso? ¿Ah? Hay 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach 2 me ha librado de la ley del pecado 3 y de la muerte 4. Entonces, cuando usted dice ya se acabó la ley, entonces ¿a qué ley se está refiriendo Chaulo? Tiene que tener mucho cuidado a qué ley se está refiriendo Chaulo, porque podemos estar nosotros pisoteando los mandamientos y sacando las palabras de Chaulo fuera del contexto y estar nosotros transformándonos en infractores de la ley. El ser humano está expuesto a todo tipo de leyes, pero hay una ley que solo puede hacer al hombre nuevo y es la ley del Espíritu. ¿Me está entendiendo? Lo que llamaremos la Torah de la Ruach HaKodesh, que es la ley que Hashem implanta en la mente y en el corazón del hombre. Vuelvo y repito. Las leyes, la primera ley, los mandamientos, ya sean mosaicos, ya sean rabínicos,
Los primeros mandamientos externamente escritos restringían al hombre. Si el hombre guardaba sus mandamientos, vivía, tenía bendición. Ahora, si la ley se usaba legítimamente, pues obviamente había recompensa por lo que hacían. Pero ningún ser humano, al guardar la ley, pudo tener un cambio interior. Nunca el pecado fue eliminado. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se infringía la ley, la persona era digna de muerte. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Tomaba un sacrificio, tomaba un animal, y lo que venía sobre esa persona caía sobre el animal. Pero de ninguna manera los sacrificios podían erradicar del corazón, de la mente, el pecado. Siempre que la persona pecara, iba a necesitar continuamente de estos sacrificios para poder ser redimido y perdonado. Entonces Saulo dice, el final de la ley es el Mesías para justificación. No se está refiriendo en ninguna manera a todos los mandamientos como tal, sino a todos los mandamientos que son de orden ritual, de sacrificio, para obtener lo que se llama en hebreo el córbano o el cáparo o el perdón del pecado. Pero en ninguna manera los sacrificios podían erradicar internamente la mala conducta del hombre. El hombre hacía los sacrificios y el animal inocente cargaba su culpa, pero internamente el hombre quedaba igual, no cambiaba. No había un poder sobrenatural que pudiera doblegar, controlar la conducta malsana, el yeser hará, la mala inclinación que se hereda del primer Adán. ¿Aló? Por eso Saulo habló del primer Adán y del segundo Adán. Y Saulo explica, dice, el primer Adán pecó porque fue hecho de la tierra. El segundo Adán no peca porque viene de arriba del Espíritu. Está hablando de Yeshua, que se forra en carne, pelea con Hasatán, es tentado. El Padre también prueba su producto. Cuando Yeshua se engendró por el Espíritu y esto se materializó, el Padre lo probó el producto. Es como cuando sacan un carro, lo tienen que probar a ver si funciona o no. Cuando sacan un avión, inventan algo, tienen que probar el producto. Entonces, ¿qué tal que el producto no sirviera? Entonces dice la palabra que cuando subió del Jordán, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿Cuál es el mejor lugar donde se prueban las cosas? El desierto. Y fue tentado por Hasatán 40 días, pero pasó la prueba. ¿Aló? Entonces aquí el Padre se asegura de que el producto que mandó es plenamente apto para redimir a la humanidad de lo que había de venir, del sacrificio en el Gólgota. Un sacrificio único y perfecto por todos los pecados de la humanidad. Yeshua va ahí, baja a los infiernos, a los lugares inferiores y sube, y es la propiciación por nuestros pecados. Se terminan los sacrificios de sangre. Roma destruye el templo, no hay templo. Ahora nosotros somos redimidos única y exclusivamente por la sangre del Cordero, hermano Amparo, y no por los rituales de sangre para justificación de pecados. Eso está clarito, ¿me hago entender? ¿Cuántos aplauden al Señor?